Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, hoy debemos conversar, o vamos a conversar, con el licenciado Peregrín Castillo. Presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Está en camino y en unos minutos ya, si Dios quiere, estará con nosotros. Vamos, mientras tanto, a ver algunas cosas. Lo primero es recordar una invitación que ya pasamos por aquí hace unos días, pero que una actividad que va a tener lugar esta tarde a las 6. El gobernador del Banco Central de la República, Héctor Valdés Albizu, con motivo de conmemorarse el 72º aniversario de la institución, invita a la puesta en circulación de los libros Julio George, Una vida por el arte, de Mariana de Tolentino, y Dominicanos, de Pedro Antonio Valdés. Eso va a ser esta tarde a las 6 en la biblioteca Juan Pablo Duarte. De manera que, si Dios quiere, por allá estaremos en esta actividad de carácter cultural muy interesante. Danilo Clime, resulta que en una presentación que tuvieran el día de hoy, el presidente interino del PLD, el señor Temístocles Montaz, anuncia que formalmente el partido va a tratar de impugnar ante la Junta Central Electoral y los tribunales de la República la candidatura por distintos partidos, hasta ahora unos 6 partidos, del expresidente del PLD, expresidente por 3 ocasiones de esa organización, y bueno, el líder de todos los que están ahí en el PLD. Fue un tiempo. Sobre todo cuando estaba en el poder, era el presidente y líder, como todos reconocían y decían, y se regodeaban en decirlo y en repetirlo. Pero bien, después que el doctor Fernández salió del poder, todos sabemos que las cosas comenzaron a cambiar por aquello de que el rey muerto, rey puesto, y sobre todo si usted está asido al presupuesto, hay que defender eso, ¿verdad? Sí. Y lo digo entre comillas, porque la indignidad o todas esas cosas que forman parte de la falta de valores o de falta de ética, falta de seriedad, uno no puede comulgar nunca en la vida con esas cosas. Bueno, pues el señor Temístocles Montaz, que asume, como fue ratificado ayer, como el comité político que cogió los faltantes miembros. Bueno, pues lo seleccionaron, lo ratificaron como presidente interino, y él anunció en un programa, repito, que van a impugnar la candidatura del doctor Fernández. Uno pregunta, Danilo, ¿por qué cada cual no maneja sus asuntos ya? Se dedica a la gente que se quedó en el PLD y que ya llenó las vacantes, por cierto, con un machismo furibundo. Ni una sola mujer de las varias que estaban aspirando no dejaron pasar a ninguna, y se repartieron eso. Y entonces, bueno, usted recuerda una vez que se dijo: mi congreso, mi partido, ahora bueno, lo tienen entero. Bueno, ya el partido está partido, pero bueno, lo tienen entero. Entonces, ¿por qué cada cual no se dedica a impulsar su candidatura, en este caso los danilistas, a impulsar a Gonzalo Castillo como candidato, a hacer su trabajo y recomponer el partido? Y recomponer el partido. Y dejan que Leonel, que se fue con su música a otra parte. Y mira que Leonel hizo una ruptura sin grandes aspamientos, decente, sin querer ocupar locales. Trauma, sin nada. No ocupó locales. Sin ocupar locales, le dejó todo su asunto, se lo dejó todo. Lo dejó todo. Bueno, como ellos decían, que ese partido estaba inmovilizado. Claro, estaba inmovilizado por los irrespetos, por las inconsecuencias, por muchas cosas. Y entonces, ahí no era que el presidente del partido tenía que hacerlo todo. Recordemos que el secretario general del partido tenía las puertas de la Secretaría General cerradas. Sí, el secretario general prácticamente cerró la Secretaría. Cerró la Secretaría. Entonces, las distintas secretarías eran inoperantes. Se lo dice Euclides Sánchez cuando plantea que, bueno, él no fue evaluado como presidente provincial, como director del departamento de
Es decir, de asuntos gremiales y profesionales. La Secretaría de Asuntos Gremiales. No fue evaluado su desempeño en nada, y entonces de buenas a primeras él aspiraba al comité político, lo deja fuera. Entonces él dice que tiene mérito sobrado. Dice él que para ser, bueno, ya anuncia que va a renunciar a todo, se va a quedar nada más como miembro del partido. Dos se quejaron, Mariotti también se quejó. Y entonces Mariotti también es de lo que se queja y dice que para ser PLDista hay que no tener cabeza propia. Él dice que él tiene cabeza. Y entonces como él tiene cabeza propia, o él tiene cabeza y piensa, cabeza con ideas. Sí. Y entonces realmente es de lo que dice esas cosas. Y muchos otros se han estado quejando también de que, bueno, no le hacen los reconocimientos del lugar. Sí, sí. Gente que te dice tener merecimiento, que a propósito de eso, nosotros habíamos estado impulsando desde hace tiempo a Melanio Paredes, sí, al comité político del PLD, y ayer se dio la situación de que él ascendiera a esa posición en segunda ronda, porque la primera ronda él no calificó, pero la segunda ronda fue el más votado. Nosotros desde aquí lo felicitamos porque desde hace tiempo, como dije, nosotros habíamos dicho que él tenía los merecimientos sobrados para ser miembro del PLD. Bueno, que se ha quedado en el PLD, bueno, que se sepa, es el único no danilista abierto, por lo menos, y confieso y demás, que no, que fue llevado al comité político, porque todos los que fueron, bueno, funcionarios y amigos del amigo, y fueron los llevados. Y por ahí ya están diciendo que, tú sabes que él llevó su candidatura hasta el último momento. Y entonces ya están atribuyendo que realmente eso formaba parte de la estrategia de no apoyar a Leonel Fernández, y que para eso hubo la promesa. Él tendrá que aclarar esas cosas, sí, pero que para él ahí estuvo. Hablan incluso de unos beneficios, pero esas son cosas porque la gente dice cualquier cosa. Y que también la promesa de llevarlo al comité político. Pero fíjate, es el único no danilista que llega al comité político. Que dicho sea de paso, tú sabes. Después todos los otros son gente de Palacio, sí, y allegados. Tú sabes que durante mucho tiempo él y Danilo fueron panafur, como dicen los muchachos. Se inscribieron juntos en INTE, estudiar economía, iban juntos y se sentaban uno al lado de otro. Pero esa amistad se requebrajó en unas de las competencias electorales pasadas. Yo no sé entonces si se han vuelto a restañar las diferencias. A alguna gente le pareció un poquito cuesta arriba, curioso, el que Melanio, que se sabía que él tiene méritos sobradísimo, y tiene un buen desempeño en sentido general, pero desde un principio se veía que él no estaba dentro de la polarización que se daba dentro del PLD. Entonces, ¿por qué llevó eso hasta último momento? Ahora, bueno, le están atribuyendo que formó parte de la gran estrategia del tinglado que manejó el oficialismo para intentar cerrarle el paso al doctor Leonel Fernández. Bueno, que por cierto, ya nuestro invitado Peregrín Castillo está con nosotros, y yo quiero comenzar, como es natural, comenzar por el principio, no al revés, como yo digo en algunas ocasiones. Puede darle la bienvenida. Le damos la bienvenida y lo recibimos con un elemento, un detalle nuevo. Era una gran sospecha y casi un secreto a voces, pero bueno, ya está confirmado. Anuncia el flamante, y el flamante uno lo suscribe y lo subraya y lo colorea y todo lo que usted quiera, nuevo presidente del PLD, el señor Temístocles Montaz, fue a un programa de radio televisión en el día de hoy y dice o confirma de manera ya oficial de que el PLD va a tratar de impugnar la candidatura del doctor Fernández a través de hasta ahora de unos 6 partidos. Entonces, la fuerza. Entre los que está la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero si el doctor Fernández salió de allí, se ha estado diciendo que eso no significa mucho, se ha estado tratando de restarle fuerza a esto, aunque uno sabe que todos los días están renunciando en trullas e integrándose a la Fuerza del Pueblo, que es la nueva estructura que a propósito se huye también va a objetar el nombre de la Fuerza del Pueblo.
Bueno, Gilberto Cerullo. sí, ya lo ha estado anunciando en ese sentido. El de él es con la fuerza del pueblo. Y es un movimiento allá en Santiago, de tu pueblo. Y bueno, de todas maneras. Y fue más consigna que otra cosa. Exacto. Bueno, pero yo lo que digo es, si ya el doctor Fernández, de una manera, como tú decías, de una manera decente, salió de eso y le dejó su asunto. Porque a lo mejor si ellos querían su congreso y ahora quieren su partido, pues lo tienen. Partieron el partido y ahí lo tienen entero. Pero bien, ¿por qué no se dedican a organizar su partido y a bregar con su asunto y con su candidatura, con su penca de candidatura? Entonces, bueno, organizar su asunto y dejarle a Leonel, que se fue con su música a otra parte, dejarle su asunto. Porque, ¿y qué era lo que decían los danilistas o los amigos de Danilo y los más que amigos de Danilo? ¿Qué era lo que decían? Que el presidente Danilo Medina tenía un derecho legítimo a elegir y a ser elegido y que eso no se le podía quitar. Pero eso lo dicen después de que se había hecho un acuerdo, todo el mundo sabe, y es bueno repetir esas cosas, un acuerdo para ir donde no podía ir. Y cuando no podía ir, y en beneficio y en perjuicio de el derecho de 10 millones de dominicanos de poder ir y de poder ser. Entonces, esa fue la condición. Porque no es que le estaban privando un derecho, no, es que te están dando un derecho que tú no tienes y te lo están poniendo en bandeja de plata como condición. Entonces, en este caso, hoy ustedes no estaban defendiendo el derecho a ir y el derecho a ser y el derecho a elegir y a ser elegido. Y entonces ahora lo que ustedes estaban ayer diciendo que estaba impedido por la Constitución. Y ahora que no está impedido por nadie, y resulta que entonces ahora vamos a cerrarle el paso. Entonces, yo quiero comenzar con toda esta filípica, quiero comenzar por ahí, dando la bienvenida a Pelegrín y que nos ofrezca su punto de vista en base a este detalle en particular. Bueno, ante todo, muchas gracias. Muy contento Bienvenido. de encontrarme aquí con ustedes en Sondeo nueva vez. Realmente muy complacido de estar en su compañía y enviándole un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio, fieles seguidores de este espacio. En Venezuela hay una expresión que dice: mataron al tigre y le cogieron miedo al cuero. Ellos se han estado equivocando con Leonel Fernández. Subestimando. Y los cálculos equivocados lo han llevado a cometer errores cada vez más graves. Errores tras errores. Errores tras errores. Que han dicho que ustedes enchincharon, es la palabra exacta. Oh, no, vamos a decir las cosas como son. Nosotros nos fuimos en el 2015, o sea, hace 5 años. Se fueron antes. Porque nosotros vimos lo que el doctor Fernández vio, porque el doctor Fernández lo vio, el presidente Leonel Fernández lo vio con claridad en ese momento, pero por prudencia, por no generar una crisis en ese momento que llevara al partido a una derrota, prefirió sacrificarse. Y se sacrificó, esa es la realidad. Nosotros no Estamos hablando del 15. En el 15. Okay. Y después yo he ido reconstruyendo. Sí, porque ahí lo iban a acusar de que él habría sido el culpable de la división, de la derrota, de las dos cosas. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí se está dando una crisis del sistema político partidario que también está afectando el desenvolvimiento del Estado. Esa crisis del sistema político partidario tiene una dinámica que cada día conduce a una profundización de las contradicciones, de los antagonismos y a un deterioro de la institucionalidad general, de la vigencia de la Constitución, de la vigencia del orden electoral, de la vigencia del orden partidario. En otras palabras, aquí el sistema está sumido en una crisis muy profunda que tiene que ver con el modelo de política y el modelo de negocio. Ante la crisis y también como causal de la crisis, el proceso de concentración de la riqueza y el poder en pocas manos está en la base
de esto que estamos viendo. A partir del 2013, lo puedo decir con certeza, porque después lo confirmé, se empezó a armar un proyecto dictatorial. El PLD, sí, dictatorial. El PLD se había convertido en el partido hegemónico y al mismo tiempo, a partir del Congreso Norre Botello del 2002, se convirtió en un partido de masa que para mantenerse en el poder se convirtió en un partido de Estado. Esa es la realidad. Y el PRD, con sus contradicciones internas, fue el partido que ayudó a esa dinámica. Ellos impusieron un partido hegemónico. Pero las contradicciones naturales que surgen en la política se trasvasaron al PLD. Y el PLD como partido, que siempre fue un partido caracterizado por su unidad, por su coherencia, por el manejo de sus contradicciones, sí, empezó a descomponerse. Eso no se vio con claridad mientras al frente estuvo Leonel Fernández, porque el estilo personal de Leonel Fernández es el de ser un político conciliador, dialogante, con formación jurídica, que cuida la forma. Sí. Entonces eso no se veía con claridad. El presidente abogó por la Constitución, se hizo una gran consulta nacional, previamente se habían hecho los grandes diálogos, Monseñor López Rodríguez, no, Monseñor Núñez y el cardenal López, su eminencia, fueron actores principales como grandes árbitros de los procesos. Entonces eso no se veía con claridad. Fueron casi 3 oleadas de reformas jurídicas importantes. Reformas importantes en todos los sentidos. La última de carácter verdaderamente transformador, de gran calado, fue la Constitución. Yo que estaba adentro, veía las contradicciones y vi desde que empezó la segunda lectura de la reforma constitucional, a ver la contrarreforma. Y después de aprobar la Constitución, a ver la reacción de la clase política que auspició la reforma constitucional en contra de la reforma constitucional, de la nueva Constitución, que es la más avanzada, la más consensuada, la más participativa, la más consultada de todas las reformas que se han hecho desde 1844 a la fecha. ¿Entiende que torpedeada desde adentro? Desde dentro, por la clase política, la cúpula de los partidos, eso hay que hacer esa distinción. Un poco el fenómeno que se dio en Venezuela de conchupancia, que los cogollos partidistas en realidad son los que controlan los procesos y se hacen repartos entre ellos y al mismo tiempo tienen relaciones de conchupancia con el alto empresariado, con la oligarquía, para controlar un proceso que cada día es más falso, cada día es más mentiroso, más engañoso. Entonces, ¿qué pasa? A partir del 13, cuando vino Lula, que fue invitado por Odebrecht, se bajaron las banderas para iniciar el proyecto de retener el poder, pero no por una reelección, sino un proyecto de largo alcance, de largo aliento. Posteriormente se produjo un gran encuentro en Romana entre las familias empresarias, padre e hijo, y llevaron al presidente con un discurso doctrinario que lo trabajaron los tecnócratas que están en Palacio, entre ellos Andy Dawager, sí, donde hacían unos planteamientos que iban en contra de todo lo que estaba previsto en la Constitución y en contra de lo que era la tradición del PLD. La gran alianza que empezó a hacer Danilo Medina fue con el alto empresariado y con sectores de la sociedad civil, que en un momento lo acompañaron, ahora muchos lo han abandonado. El alto empresariado muy beneficiado. No, espérate, complicitado, para usar una palabra que usaba... Del beneficio, que pasó del beneficio a la complicidad. Nuestro directo amigo Miguel Ángel Velázquez Mainardi, siempre bien recordado. Entonces, empezó ese proyecto.
La señal más ominosa de ese proyecto fue lo que se hizo con Leonel Fernández. Porque a él no lo trataron de convencer ni tampoco de vencer, sino de liquidar. Y no solamente para un proceso, sino históricamente. Sí. Y lo hicieron su gente, la de su partido, la de ese comité político y del propio Un Leonel gobierno. Fernández que se va con un 74% de aprobación. Y me consta, Pero comienza- a mí en lo personal me consta que si hubiera planteado lealmente el tema de la reforma para un periodo más, el presidente Fernández lo hubiera apoyado. Sin incurrir aún en una campaña de descrédito. Lo hubiera apoyado el segundo periodo, sin problema. Claro. Pero no quisieron. Manejando la sinceridad de parte y parte. No quisieron. Lo que hicieron fue, a este tenemos que sacarlo de juego para siempre. Entonces le tiraron a matar políticamente. Pero como decía Winston Churchill, en la guerra se muere una vez, en la política se muere muchas veces. Fue la tesis de, no me gusta hablar de los fallecidos, sí, pero bueno, sí. o de los muertos, pero fue la tesis de el doctor Jorge Blanco aquella vez. Se atribuye sacar de circulación al doctor Peña Gómez, Masluta, después a Peña Gómez, y entonces volvía a él después de Balaguer. Bueno. Pero ya conocemos la historia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí empezó un proyecto que se vio claramente el carácter autocrático con el pacto reelección por reelección. En vez de ir lealmente a apelar, como nosotros le propusimos al referéndum, que hubiera legitimado ese proceso, prefirieron un pacto de conchupancia con todos los partidos. Aquí nos reelegimos Hubieran todos. legitimado ese proceso y no se hubieran malquistado con nadie. Si hubiera legitimado, nosotros le dijimos a Gonzalo Castillo, le dije yo, si el presidente presenta la reelección y presenta referéndum, se somete al veredicto del pueblo y define su política de nacionalidad y deja de estar con las duplicidades y ambigüedades del gobierno en esta materia, nosotros lo vamos a apoyar. Y nosotros podíamos influir en que el propio presidente Fernández lo apoyara a un segundo periodo, pero ellos no quisieron, porque había otra agenda y había otros compromisos que ya son los que se han estado viendo. Luego vinieron las elecciones del 2016. Ahí se vio con claridad. Miren, esto me lo contó un senador danilista. Yo tengo muchos amigos en el PLD, en el danilismo, sí, en el sector del presidente Fernández que ya salió, en la Guardia Vieja. Donde quiera. ¿Qué me dijo ese senador? Me dijo, mira, el día 20 de mayo, el presidente estaba perdiendo, nosotros estábamos perdiendo en 11 provincias. Y no íbamos a tener el control del Senado que queríamos. Y el presidente no iba a ganar con 62, que fue la meta que prepararon las encuestas. Presidente 62, 62, 62. Tenían que ajustar los resultados a 62. Y a partir, el exit poll se hizo a las 11 de la mañana. Y a partir de esa hora salieron a la calle las brigadas en las provincias donde había problemas a revertir eso. Y estuvieron hasta la madrugada interviniendo la Junta, interviniendo las mesas. Por eso es que no se cuenta la mayoría de los votos congresionales y municipales. El presidente pudo ganar y pudo tener el control del Congreso, quizá no 2/3 partes, pero él necesitaba las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque él necesitaba decir eso que él dijo ahí en este discurso ratificatorio del proyecto autocrático. Mis fuerzas, mi partido, mi Congreso, lo dijo aquella vez. En otra palabra, un proyecto autocrático. ¿Por qué? Porque el nivel de compromiso que se adoptó con el alto empresariado y con los poderes internacionales, especialmente con el tema haitiano, necesitaba ese control autoritario. Entonces, ahí se pasa ya a una fase que es la última que estamos viviendo. Aquí se hizo un asalto a la Constitución. Bueno,
vamos como se trata de aspectos constitucionales, que fue la pregunta inicial, todavía no respondida. Sí. Vamos a hacer la primera pausa. De allá para acá, entonces, bueno, asalto a la Constitución. Y nos metemos en el tema constitucional porque ahora justamente parecería que el PLD va a impugnar frente a la Junta y frente a los, dicen iba a los tribunales del país. Se supone que ahí está el Tribunal Superior. Ahora, con ese preámbulo se va a entender mejor lo que está pasando. Bien, vamos, volvemos con Peregrín Castillo, nuestro distinguido invitado de hoy. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera. Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. Bueno, seguimos nuestra conversación esta tarde con el licenciado Peregrín Castillo, que está con nosotros y, bueno, después de unos cuantos ajetreos en estos en días anteriores, hasta el día de ayer, la fuerza proclamó ya al doctor Fernández como su candidato. Candidato que le quieren invalidar. Sí, entonces ahí está la inquietud. Ya son 6 partidos que lo llevan de candidato. Se puede ir peor. Y entonces, bueno, se puede negar el derecho de 6 partidos, el derecho de la gente de 6 partidos y el derecho de un ciudadano que ha sido 3 veces presidente y que en la práctica no tiene ningún tipo de impedimento y que además tiene instancias donde recurrir, instancias superiores donde recurrir para hacer valer sus derechos. Yo quiero, antes de responder ese punto, yo quiero entrar en la nueva fase, porque esto es importante entenderlo. El presidente empezó a manejar la tesis de que él no se iba a reelegir, que él quería lanzar un grupo de candidatos para que fueran desarrollando su liderazgo, compitiendo. Recuerden esto, que lanzaron 6 candidatos y a la semana de lanzar los 6 candidatos, el mismo Gonzalo Castillo dio la señal de que eran candidatos de paja, de entretención, de divertimiento, porque él dijo, Danilo no puede descartarse. Fue más o menos para los mismos días que lo llamó, lo proclamó benefactor. Que él fue promotor de la reelección realmente. Sí. Entonces, si tú de verdad quieres que se desarrollen unos liderazgos a tu sombra, déjalo correr y no manden señales equívocas. Porque desde que lanzaron esos candidatos y al pero mismo con la soga agarrada. Empezaron a decirle a la estructura de la lista, nadie se comprometa, que el presidente no ha decidido nada.
en realidad lo estaban usando, lo estaban instrumentalizando, lo estaban manipulando. Y era una cortina de humo en lo que ellos resolvían unos problemas internacionales que tenían, o intentaban resolver unos problemas internacionales. Recuerden que ellos no contaban con el triunfo de Donald Trump. Eso le cambió la ecuación. Si Hillary Clinton hubiera ganado, la política con Cuba hubiera seguido, la política con Venezuela hubiera seguido, y definitivamente... Y todo esto a pesar de las buenas relaciones de los Clinton con el presidente Fernández. ¿Tú crees que era el mejor escenario para...? Pero esto no es un tema de relaciones. El gobierno dominicano se comprometió, el gobierno de Danilo Medina con el ministro Montalvo a la cabeza, se comprometió a la solución dominicana al problema haitiano. Con esa agenda internacional perversa por demás. Los sectores del alto empresariado están metidos hasta aquí en ese esquema. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían que resolver unos problemas que les surgieron porque al perder Lula, ganar Trump, necesitaban un nuevo aliado internacional. Se le dañó el muñeco ahí. Que le pudiera ayudar a manejar las contingencias, las aperturas fiscales, las posibilidades de contar con financiamientos extraordinarios. Y por eso el gobierno dominicano se arriesga a dar un paso en el peor momento, porque ese paso se da sin inteligencia estratégica. Cuando están peleando Estados Unidos y China, el gobierno dominicano decide jugar la carta de romper con Taiwán, reconocer a China, pero al mismo tiempo poner en entredicho el liderazgo de Estados Unidos. Porque China lo que quería demostrar era que Estados Unidos era un tigre de papel en su región. Y en cierta manera lo demostró, porque le movió a Panamá, le movió a El Salvador y le movió a República Dominicana con lo que en Estados Unidos llaman diplomacia de chequera. ¿Es serio eso? Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían una serie de complicaciones que tenían que resolver, por tanto, lanzaron primero los candidatos. Los candidatos estos de entretención, de cortina de humo. El proyecto de reelección seguía. Y ellos entendían ya que habían resuelto el problema, porque habían hecho concesiones también. En esto, Danilo me va a corregir, pero mira, Ulises Heró es un presidente interesantísimo, sí. Desde el punto de vista histórico, un dictador de finales del siglo XIX, que en un momento en que la política internacional era realmente bastante tensa en la región, porque las potencias europeas estaban las cañoneras metidas aquí, y Estados Unidos también estaba volcado hacia la región, Ulises Heró supo maniobrar entre los franceses, los holandeses, los británicos y los norteamericanos, que eran la otra parte. Incluso apoyar la guerra en Cuba para todo eso. En otras palabras, fue un presidente que en eso se ha estudiado. Sí. Muquien, por ejemplo, tiene unos estudios interesantísimos. Muquien Santos, de esa capacidad de Heró de bregar con las variables internacionales. En ese sentido, parece que de alguna manera el presidente se inspiró en la idea de que él podía jugar ese rol en estos escenarios entre China y Estados Unidos, que están peleando en el Caribe. Ahora mismo están en tensión en el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ellos entendían que habían resuelto su asunto, porque tenían un lobby generoso, los grandes empresarios se fueron con él a China. Esos empresarios tienen su lobby fuerte en Estados Unidos. Entendieron, mira, vamos a vencer cualquier obstáculo. Vendrá cualquier resabio, vendrá cualquier crítica, pero no va a ser una objeción fatal. Vámonos al proyecto. No contaban con Leonel Fernández. Ellos calcularon, Leonel no va a tener los arrestos, la determinación de enfrentarse. Estuvo jugando, apostando a eso. Se apostaron a eso
Y en último caso, si lo hace, lo sacamos y nos quedamos con el control del partido. En esta última parte del proceso se apostó a que el doctor Fernández iba a aguantarse y que no iba a echar el pleito. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue un error de cálculo. Porque Leonel Fernández, desde el 15, viendo la experiencia, empezó a desarrollar su estructura, que nunca había tenido. Claro. Pues había descansado en la que por eso no pudo defenderse en el 2015, aquella vez. Había descansado cuando el famoso encuentro de Juan Dolio. Danilo Medina, no en la estructura. Realmente lo que... Pero porque el doctor Fernández delegaba y delegó hasta el último momento en todo. En el 15 la mayoría de los senadores ya estaban diciendo, estamos con usted, y cuando llegaron al Congreso ya habían variado de posición. Entonces ya en esas condiciones resistir era, vamos a decir, eso lo hicimos nosotros. Muy cuesta arriba, sin estructura, no podía. Sin esos cálculos. Pero el doctor Fernández entendió que no era el momento de echar ese pleito. Preparó su estructura y decidió enfrentar el plan. Porque, miren, un gobierno de tercer periodo en América Latina ha sido una constante. Ya se considera gobierno autoritario, dictatorial. Eso está claro. Entonces, ahí tenemos a Evo. La reacción del presidente Fernández activa la reacción de Luis Abinader, que estaba esperando que las contradicciones internas del PLD se exacerbaran. Él se suma a esa lucha y eso detona una reacción internacional que empieza con el senador Menéndez. Como aquí somos muy ligeros en el juicio, inmediatamente dijeron, no, esos son los bichos que influyeron en Menéndez, y resulta que después, inmediatamente después, el senador Marco Rubio le da en la madre. Remacha. Le da en la madre a ese planteamiento, y vienen las reacciones de los diputados y después la carta fulminante de Pompeo. Ahí el presidente se da cuenta, por eso y por otras cosas que pasaron, que era ya imposible seguir adelante, porque los senadores y los diputados se dieron cuenta de que ellos no se iban a arriesgar a una confrontación ya con los poderes fácticos y sobre todo con Estados Unidos. Y empezaron a echarse hacia atrás los senadores y los diputados. Eso provocó una reacción airada del presidente, que fue su primer discurso después de frustrarse el proyecto de reelección. Cabía esperar ya lo que venía. Estamos hablando de una fiera herida, de un gobierno al que se le acaba de frustrar un plan de dictadura, porque eso iban a aplastar en el Congreso, y las primarias estaban concebidas, porque esas dos leyes que se hicieron, ¿para qué se hicieron? Para liquidar 18 partidos y para hacerse un traje a la medida. A la ley de partido y la ley electoral. Claro. Que es una chapucería que han tenido que estar enmendando. Ramón Tejada Holguín, el asesor de inteligencia estratégica del presidente, era el responsable desde el gobierno de supervisar el diseño de esa ley, y que participaron un grupo de juristas diseñando leyes a la medida para liquidar por un lado los partidos, para impedir las alianzas por otro, para bloquear las participaciones independientes, para supuestamente enfrentar lo que ellos llamaban transfugismo, y sobre todo para que las primarias abiertas, sin exclusiones de los demás partidos, ojo, le permitieran hacer una especie de legitimación de la reforma constitucional. Pero antes de que no nos vayamos, entonces vamos a la pausa. Que la actitud contra Leonel es estructural, no es una acción reactiva. No es solamente una actitud contra Leonel. Ellos entienden, ya se frustró el proyecto de reelección. Ahora, ¿cuál es la fase B? Entonces vamos a una reelección vicaria. El presidente va a poner un candidato, pero para que nadie tenga duda, el que se va a reelegir es el presidente. Lo confirma en su discurso. Yo voy a ganar. Yo con estas fuerzas gano. Yo. Sí. El Estado soy yo. Y yo con esta fuerza gano. Óigame,
Ese es el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Pero vamos a la pausa. Y de allá seguimos, porque todas esas cosas, la ley de partido, la ley electoral, todas esas cosas en perjuicio de la democracia. No, el presidente usó, yo le mandé una carta pública, no sé si ustedes la vieron. Sí. Solamente el Nacional reseñó una parte, pero estuvo en las redes, donde yo le decía, usted tiene la oportunidad histórica en esta coyuntura tan peligrosa de terminar su mandato como jefe de Estado. Evite la tentación de convertirse en jefe de facción, de usar el poder en el Estado para subvertir el orden institucional, electoral, democrático. ¿Es por ahí por donde va la cosa? La respuesta de allá para acá. Vamos a la pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, seguimos en la parte final, Peregrín Castillo, nuestro invitado. Peregrín, entonces, todas esas cosas, ¿a dónde pueden esos vientos, cuáles polvos que no sean los de... de África. Los polvos aquellos que los del Sahara. Del Sahara. ¿Cuáles otros polvos se pueden esperar que traigan este proceso? Si realmente sobre la marcha no hay una rectificación. Ustedes saben lo que hubiera pasado si Danilo Medina hubiera dicho con claridad, miren, yo no voy. Yo garantizo el y se proceso. Convierte en árbitro. Se convierte en árbitro. Mira, hoy Danilo Medina fuera reconocido pero claro, a unanimidad por su partido. El partido no estuviera dividido. El PRM estuviera tratando de ganarse la buena voluntad del presidente o la neutralidad del presidente. Claro. El manejo de la situación económica del país fuera mucho más fácil, llevadero, porque ahora mismo estamos en una situación... No hubiesen los sobresaltos, que hay ahora. Pero los compromisos de intereses y el temor a bajar, porque ese es el otro se hubiesen problema. neutralizado muchas cosas. Se hubieran neutralizado muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la gente no se da cuenta. Hasta dinero se hubiera economizado el país. El 6 de octubre se perpetró un golpe de Estado
¿El 6? El 6 de octubre. O sea, fue más que un fraude, fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Al proceso democrático. Fue un proceso manipulado, abusado, subvertido desde el poder. Cuando habla de golpe de Estado es porque se presupone que ya habían unos resultados. El que ha estudiado la noción de golpe de Estado. Desde Curcio Malaparte. Desde la obra de Malaparte, pero es una noción que tiene muchas expresiones. Uno de los temas de tesis mío iba a ser el tema del golpe de Estado desde el punto de vista jurídico constitucional. Sí. Realmente aquí propiamente se cometió un golpe de Estado. Miren, al sistema democrático, al sistema electoral, porque se usó... Al sistema de partido. Se usó la institucionalidad del Estado para subvertir el proceso. El mismo día de las elecciones. Subvertir el proceso, cambiar los resultados. Óyeme, cambiaron los resultados. Y yo tengo incluso versiones de expertos, porque ahí yo tengo mi relación en ese campo de la informática. Yo fui el diputado que más apoyó el movimiento de software libre y que más trabajó con el tema de los delitos electrónicos. Sí, sí. Y por eso mismo uno tiene mucha información de actores nacionales e internacionales. Trabajé la ley antiterrorista de mi autoría. Y por eso yo tengo mucha información, vamos a decir, de especialistas. Aquí parece que dentro de las modalidades que se usaron para imponerse, se usó un truco, que lo saben los especialistas, que solamente se podía usar abriéndole desde el servidor central de la Junta una ventana para poner en práctica lo que llaman un espejo. A partir de las 4 de la tarde la información fue fluyendo y esa información iba a la Junta, pero iba también al comando de campaña y a la Junta dejar que el proceso se mantuviera abierto hasta la madrugada. Sí. En realidad lo que le estaba dando oportunidad era a que los operadores en el terreno fueran revirtiendo la desventaja que tenían para tratar de ganar, como ganaron, entre comillas. Y eso es fraude por donde quiera que usted lo fraude y violación de abuso, violación de las propias normas. Por eso es que se trató de un golpe con ropaje electoral. Porque las urnas, las votaciones hasta las 1:30 en algunos sitios. ¿Tú sabes cuántos estaban pagando? Me lo decía un dirigente de nosotros del sur. ¿A cuántos estaban pagando los últimos votos en la zona sur, ahí en la costa? A 5,000 pesos el voto. Sí. Eso lo escribió Carlos Julio Félix. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación. ¿Y por qué, si eso, yo no sé si alteraba o no el proceso, los resultados? No lo alteraba. O era significativo. No lo alteraba. ¿Por qué pagar tan caro un voto? No, espérate, porque esa campaña... ¿Un voto o un no voto? Esa campaña no tiene límite. Esa campaña... ellos lo que quisieron demostrar es, mire, el poder del Estado y el poder del dinero son imbatibles aquí. Aquí no hay reglas. Y se va a imponer como quiera. Se va a imponer como quiera. Lo que decía Manuel Díaz. Sí. Manuel Díaz, yo creo, mira, hay unos personajes que han sufrido. Sí, aunque yo tengo que decir que el presidente el poder no se desafía. Tengo que decir que el presidente tiene mala suerte. Porque lo que piensa lo dicen. Él acalló las voces de Yomaira y de Sonia, pero entonces Camacho Camacho le ha armado un lío ahora. Al presidente no le gusta ese tipo de actores políticos que viven haciendo ruido y sobre todo ruido con ese tipo de actuaciones. A él no le gusta eso, no le gusta el chisme tampoco. Pero en honor a la verdad, miren, estamos en presencia de una situación muy grave. El presidente Fernández demostró... Grave lo político, además de las otras cosas graves, Haití, el tema migratorio y todo eso. El presidente Fernández demostró un liderazgo fuerte.
personal, porque ya no es el presidente que está en el gobierno, sino un presidente que está peleando contra el gobierno. Sí. Contra el gobierno, ya. Ahí tú ves la resiliencia del liderazgo. Por suerte, eso lo han identificado, o lo saben algunos sectores, porque yo oía, por ejemplo, a Uchi Lora el otro día decir, nuestro querido amigo, que decía, señores, es que al PLD es que hay que sacar, porque es que Leonel y Danilo son lo mismo. Señores, el PLDistas los dos, o provienen de ahí, pero ustedes no pueden decir que son lo mismo, no, que es lo mismo. Pero lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. En este momento, Leonel Fernández tiene 2 cursos de acción. Ya él tomó uno y le estamos dando respaldo. Él está llamado a convertirse en una expresión de Caldera dominicano. Acuérdense que Caldera, cuando su partido lo trampeó, claro, salió, formó un movimiento. Y desde fuera ganó las elecciones. La chiripa fue y ganó las elecciones. Y cerró el ciclo democrático. Por eso yo le decía a Danilo ayer, teorizando nosotros dos, sí, que yo le decía, hay que tener cuidado porque las elecciones están divididas en 3 grandes bloques y pudiera esto evitar provocar la segunda vuelta. Pero cuidado, porque si se despertara la curiosidad de un amplio espectro electoral y dijera, bueno, vamos a resolver esto. Irse en una dirección. El presidente Fernández tiene condiciones personales. Si asume las líneas correctas que interpreten los sentimientos de la mayoría de la población, él perfectamente pudiera convertirse en un fenómeno que gane en primera. Porque está descalificado jurídicamente. Pero está encarnando justamente en este momento. Por eso yo decía que, citando aquella frase venezolana, mataron al tigre y le cogieron miedo al cuero, porque ahora, nos impusimos en la primaria, pero ahora le tiene miedo al papel que Leonel puede jugar. Leonel puede jugar ese papel y lo está jugando, pero si lo bloquean, hay 2 caminos. Lo podrían convertir en el Uribe dominicano, el que diga, bueno, yo no puedo ir, pero la democracia, la constitución está por encima de todo y mis fuerzas van a decidir quiénes van a ir. Claro. Y yo me voy a convertir en el promotor de la fórmula que va a ir. Lo victimizan y eso impone el resultado. Impone los resultados. Claro. Impone los resultados y no hay vuelta. Igualmente van a tener lo mismo, peor. Ya el presidente Fernández ha sido 3 veces presidente. Yo creo que él ha demostrado con su discurso y con su práctica que ya él no está tanto empeñado en yo quiero ser presidente. Por ser presidente. No. Aquí hay un tema superior, suprapartidario, de alto interés nacional, que es preservar la estabilidad democrática, evitar una ruptura de gobernabilidad, jugar un rol clave. De garantía institucional. En que esa constitución, que es su constitución, empiece a tener vigencia, porque yo que participé en esa constitución, desde la varilla inicial hasta la pintura final, te puedo decir que la han socavado, la han minado, la han erosionado de 1000 maneras. Entonces, cierro con esto. Ellos, sin duda, se frustró un golpe a la democracia. Ahora, tenemos que evitar que estas fuerzas que están ahí en el gobierno, porque están en el gobierno, y el que está en el gobierno tiene capacidad de subvertir. Ya subvirtieron el proceso, generaron una crisis que se llevó la credibilidad de la Junta, que puso en entredicho, colocó en una situación muy difícil al propio Tribunal Superior Electoral. Entonces, si eso no se contiene ahora, porque ellos van a jugar, ¿a qué están jugando ahora? Están jugando a la división del PRM. Sí. Pero además, a crear... A repetir el fraude. A crear también lo que sería una oposición de la oposición. Porque... para que la oposición se fríe en su propia salsa. Para que venga una dispersión y el electorado tenga una confusión en que, finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? No, aquí lo que hay que hacer es ponerle fin a este intento de dictadura
y empezar un gran pacto nacional. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Por suerte, Luis Abinader lo está entendiendo. Pero hay que ir a la raíz del problema. La raíz del problema, y lo digo a la luz de lo que acaba de pasar en Chile, Pelegrín, que aquí es agravado, es la alta concentración del poder y la riqueza en manos de minorías, que además son irresponsables, inconscientes y antinacionales. O sea que son las peores manos. Pelegrín, esto amerita otra entrega. No muy dilatado, debe volver. Bueno. Gracias, nos vamos, nos vemos esta noche a las 11:30. Vamos a repetir esta conversación con Pelegrín Castillo en otra entrega del sondeo por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.